bienvenidos al capítulo número 4. Espero que hayan visto el capítulo número 3. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que es el tema de la oxidación y de la corrosión, que es algo que convive con nosotros en el día a día, ¿no? Así que, bueno, sin más introducciones, vamos a ver las imágenes, a ver qué les parece, y espero sus comentarios, a ver qué les parece este capítulo, que me parece que es bastante interesante. Así que hasta la próxima. Lo primero que habría que aclarar es ¿qué diferencia hay entre la oxidación y la corrosión? Bueno, para empezar, la corrosión es el proceso siguiente a la oxidación, así que si la oxidación no ocurre, tampoco puede ocurrir la corrosión. Así que vamos a ver ahora en detalle cada uno de los procesos. Bueno, la oxidación se genera cuando el metal entra en contacto con el oxígeno. Es una reacción superficial que se produce en la superficie, generando manchas de color marrón, rojizo o naranja, aunque puede variar según la producción y los componentes químicos. Y bueno, ¿qué es la corrosión? La corrosión es una reacción química en la cual el metal entra en deterioro al estar expuesto al medio ambiente. Entonces, con el transcurrir del tiempo, también fue evolucionando el proceso productivo para la elaboración del acero y también volviéndose más económico. Por eso su uso está presente en la construcción de edificios, automóviles, infraestructura vial, trenes, etcétera, etcétera. Y también en los últimos 30 años aproximadamente, otro de los materiales que empezó a usarse y a tener más aplicaciones es el aluminio, que también se volvió mucho más económico procesarlo y que tiene propiedades, tiene muchas ventajas, mejores ventajas respecto del acero. Una de ellas es el peso. El aluminio es prácticamente la mitad menos pesado que el acero. Entonces, ¿por qué me enfoqué en estos dos materiales? Porque exceptuando toda la familia de los plásticos, la madera, el caucho y la mampostería, el resto de las cosas que nos rodean están construidas en acero y aluminio. Así que ahora vamos a tratar de ver químicamente por qué son atacados por la corrosión, por la oxidación. Bueno, entonces ahora para ir un poco más a fondo vamos a usar todo lo que aprendimos en química. Todos tuvimos que estudiar química en la secundaria, en la facultad, así que vamos a usar la tabla periódica de los elementos y vamos a tratar de explicar un poquito por qué se produce la oxidación. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas períodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Su descubridor, el químico ruso Dmitri Mendeleev, fue el que presentó la tabla así como la conocemos hasta el día de hoy. Una de las formas en las que está ordenada la tabla periódica es por su número atómico, así como por su configuración de los electrones, sin olvidarnos de las propiedades químicas. Una de las formas en la que está ordenada la tabla periódica es a través de colores. Que eso provoca un impacto visual
importante porque permite identificar rápidamente las familias a las que pertenecen cada elemento. Por ejemplo, los azules, a ver si hace foco, los famosos gases nobles, que están ubicados a la derecha de la tabla, y como pueden ver, vamos a tratar de centrarnos en particular en estos elementos, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, y el último no me sale cómo pronunciarlo. El último acá lo encontré y sería el lununoctio, nunca lo escuché, y es el elemento, el último, el número 118. ¿Qué tienen en particular o qué características en común tienen estos elementos? Fíjense, me costó conseguir esta tabla en la que se pueda mostrar, en la que muestren la cantidad de electrones que tienen en cada órbita, sobre todo en su última órbita, que sería esta. Todos tienen en común que en su última órbita tienen 8 electrones. Hasta el último inclusive tiene 8 electrones. Y ahora vamos a hablar un poquito qué pasa, qué significa que estos en particular tengan 8 electrones, todos los gases nobles. Bueno, acá encontré que la definición de qué son los gases nobles. Bueno, vamos a leer lo textual, ¿no? En química se denomina gases nobles o gases inertes a un conjunto de elementos químicos que conforman el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos. Bueno, y su principal característica en común es su bajísimo grado de reactividad química. O sea, en la naturaleza los encontramos en estado puro y no se combinan con ningún otro elemento. ¿Por qué? Porque en su última órbita tienen 8 electrones y ahora vamos a ver cuál es la regla. Hay una regla llamada la regla del octeto, que ahora vamos a ver. Bueno, acá miren, como pueden ver, ahí se explica lo que es la regla del octeto. Y la descubrió Lewis, o la enunció Lewis, ¿no? Dice que los elementos químicos, al unirse, buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía para conseguir una estructura estable como la de los gases nobles, ¿no? Ahí aparece, digamos, la explicación de que por qué todos intentan tener 8 electrones en su última órbita. Así, de esa manera, consiguen estabilidad química al lograr el enlace, logran enlazarse con otro átomo para lograr completar 8 electrones en su última órbita. Entonces volvamos a la tabla periódica de los elementos y ahora vamos a enfocarnos en el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Ahí hizo foco y podemos ver que el oxígeno tiene en su última órbita 6 electrones. Acuérdense que la oxidación se provoca porque el oxígeno está presente, ¿no? Y ahora busquemos los otros dos materiales en los que estuvimos hablando en los últimos videos, que por ejemplo el otro es el aluminio, acá está. Miren, el aluminio tiene 3 electrones en su última órbita. Y el hierro, acá está. El hierro tiene 2 electrones en su última órbita. O sea, estos elementos, el hierro y el aluminio, son inestables químicamente porque en su última órbita no tienen 8 electrones. Tampoco el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno está presente en el aire y en el agua, que es
lo que más abunda en la naturaleza. Acá también conseguí la representación del átomo de hierro. No sale muy bien, tiene baja definición. Como dice en la tabla periódica de los elementos, en su última órbita tiene 2 electrones. Y bueno, contemos, a ver qué dice. Acá tiene 1 y 2. Bueno, miren, acá conseguí la representación gráfica de un átomo de aluminio. Y como corresponde, según la tabla periódica de los elementos, en su última órbita dice que tiene 3 electrones. Vamos a contarlo. Acá hay 1, 2, 3. Por último, la representación del átomo de oxígeno, que acá dice que en su última órbita tiene 6 electrones. Y bueno, y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la última órbita del átomo de oxígeno. Y finalmente acá conseguí, después de tanto buscar, la fórmula del óxido de aluminio. Y fíjense cómo cumple la regla del octeto. Acá tenemos un átomo de oxígeno. Los que están en rojo serían los electrones de la última capa del oxígeno, que como habíamos dicho tenía 6, ¿no? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El aluminio le cede 2 y así completa su última órbita con 8 electrones. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Así, de esta manera logran el enlace y se estabilizan químicamente, y esto en la naturaleza creo que se conoce como alúmina u óxido de aluminio, y permanece estable, inalterable, no se combina con nadie, pero es un compuesto, ¿no? No son elementos aislados, no está el oxígeno solo o el aluminio solo. Y esta es la explicación de por qué se provoca la reacción de oxidación. Bueno, y entonces, después de toda esta explicación tipo Breaking Bad, ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver todo esto con la restauración de la moto? Bueno, ahora vamos a ver cómo la podemos empalmar con el trabajo que vengo haciendo. Acá tengo casualmente piezas de la moto. Esta es una llanta que es de aluminio. Uy, lo que me costó limpiar esto. Todo con el decapante. Tengo el tanque, que es metálico, o sea que tiene hierro. Y este es el horquillón, que también es metálico. Bueno, la diferencia es que ya le apliqué primer. Entonces, con eso que estuvimos viendo antes, ¿cuál es el consejo? Una vez que tenemos el metal expuesto, en este caso cuando se trata de hierro o en este caso acero, tratar de protegerlo lo antes posible, porque fíjense, acá ya se empezó a formar óxido, acá también, mientras que en el aluminio hay una diferencia. Ya está oxidado, pero si ustedes agarran una barra de aluminio y la empiezan a cortar con una sierra, si pueden ir mirando a medida que van haciendo el corte, van a ver que está re brillante, como re plateado el aluminio, pero se combina automáticamente con el oxígeno que hay en el aire, y se vuelve opaco, que es lo que está pasando acá. Pero ¿qué diferencia hay entre el óxido del aluminio y el óxido del hierro? Es que el óxido en el aluminio se pega, queda pegado, pero prácticamente con una capa que no es posible sacarla, a la pieza. Y sin querer la protege. Mientras que en el acero no. O sea, se combina, empieza a carcomer y forma óxido y se va soltando. Se va desprendiendo en forma de polvillo. Y bueno, y lo más importante, o sea, lo más interesante, esto que le voy a mostrar ahora,
que es en la parte de atrás de la moto. A ver si se puede ver. Miren, a ver si hace foco. Miren, esta parte estaba pintada. Ya le saqué con el decapante la pintura y me encuentro que abajo de la pintura hay óxido. Hay óxido, o sea que hay que tener muchísimo, inclusive hasta hay agujeros donde se puede ver que ya la corrosión avanzó muchísimo más, no es solo una mancha. Que es lo que yo les decía, en el hierro se produce la reacción de oxidación y se va desprendiendo y sigue trabajando. Entonces, muy importante, después de aplicar, acá tenemos también todo el metal expuesto. Muy importante después de aplicar el primer o la protección, por ejemplo, en esta pieza, es hacer una prueba de adherencia. Hacer una prueba de adherencia a ver si realmente el primer, que es el que intenta proteger la superficie de la atmósfera, tenga buena adherencia al metal. Porque si no pasa lo que le mostré en esa parte del chasis de la moto, donde aún teniendo pintura por debajo, sigue trabajando la corrosión. Esta pieza yo la había limpiado con decapante y me encontré que en esta zona tenía lo mismo. ¿Qué hice? La llevé y la hice limpiar con chorro de arena, donde sacó toda la parte esa que estaba, ¿cómo explicarlo?, carcomida por el óxido. Y bueno, yo creo que debe haber quedado bien. ¿Cómo hacer la prueba de adherencia? Bueno, se lo voy a explicar en otro capítulo. No sé, perdón si por ahí me puse un poco nervioso o hablé un poco rápido, pero la idea era encontrarle un poco la explicación de cómo funciona la parte química y cómo actúa en todas las cosas que acuérdense que por una cuestión de economía, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos, qué sé yo, la heladera, la cocina, el calefón, salvo cosas que sean plásticas, son o de acero o de aluminio. Así que sí o sí están expuestos y van a ser atacados por la corrosión. Bueno, y eso es todo. Pimpollos oxidados.